Días de la Masa. Lo habíamos anticipado, conversamos a esta hora con Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia. Hola, director. Hola, Matías. Hola, Paola. Lo hemos conversado varias veces, Claudio, que claro, se le conoce coloquialmente a esto como mejor niñez, pero eso está no es la forma en la que se refieren ustedes al servicio, ¿no? O sea, preferimos llamarlo por el nombre completo, digamos. Que es un poco largo. No, servicio de protección. Servicio de protección. Sí, lo que pasa es que tiende también a ser usado en sentido contrario, ¿no? Así muchas veces nos dice esto es peor niñez o cosas así. Lo usan como medio peyorativa. Y sobre todo eso nos impacta. Yo diría que a nivel de institución, digamos, uno está acostumbrado, digamos, pero cuando es con los propios adolescentes o con los propios niños, ahí es un poquito más difícil. Duro y más innecesario. Absolutamente. Claudio, quería partir preguntándole, a propósito de un caso en específico, nos vamos a ir a una situación más transversal, pero quiero partir preguntándole por el caso específico de la diputada Maite Orsini. Lo digo por caso específico porque ayer sale emitido un reportaje en Canal 13 que habla sobre la relación de ella con una niña en el servicio de familias de acogida. Una relación que data del 2023. Que data del 2023. El reportaje acusa en su minuto, primero, entre otras cosas, que ella le había facilitado en algún minuto un vapor, algo que incluso en un contexto normal habría sido ilegal, pero además que habría sido un vapor de marihuana, que ella habría incumplido una serie de requisitos. Hoy día sale a ser desmentido el reportaje por la misma diputada, pero incluso también por algunos de los involucrados en esta situación. Y ahí quería preguntarle, antes de ir a ciertos aspectos específicos, ¿cuál es el rol del Servicio de Protección justamente con las familias de acogida y fiscalizar estas situaciones? Esta situación fue desmentida, pero digo estas situaciones en general, de que efectivamente se estén cumpliendo justamente el correcto funcionamiento de las familias de acogida y también la protección de los menores que están sujetos a este sistema. Yo creo que es súper importante hacer la distinción porque en el caso de la diputada Orsini, ella nunca fue evaluada para ser familia de acogida. Eso mismo lo dijo hoy día también. A pesar de lo que señala el reportaje, hay que decirlo. Ella es tercera significativa, que es un adulto de confianza con el que se genera un vínculo con un adolescente. Hay una evaluación, en este caso, del equipo de la residencia. Se solicita una evaluación externa. Todo esto se informa a los tribunales. Y por lo tanto, ella se convierte en la tercera significativa. Director, uno podría hacer el símil de si una familia de acogida es papá y mamá, o papá solo, o mamá solo. Este tercero sería como una especie de tía. Es el padrino. Si uno lo piensa, la típica historia Vamos a hablar de la madrina, chilena sí, porque es como el padrino suena, me lleva para otro lado. Claro. Madrina o padrino. Sí. Y la figura de tercero significativo o adulto de confianza, porque efectivamente en el caso de un adolescente, el adolescente tiene que declarar su voluntad de querer tener un vínculo. En el caso de los terceros significativos es principalmente para salidas recreativas, participar de actividades. No pueden quedarse a dormir en la casa del tercero significativo. Este no puede tomar decisiones respecto de, no sé, del corte de pelo. De la educación, del colegio, claro. Exactamente, porque es finalmente una persona con la que se entabla un vínculo, pero no es una familia de acogida. Yo creo que es bien importante hacer la distinción. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos promovido muchísimo en el caso de los niños pequeños lo que hace la Fundación Abrázame, con quien tenemos convenio, y ellos son terceros significativos de esos bebés que tienen un compromiso, van 2-3 veces a la semana, los acompañan, los acurrucan. Los abrazan literalmente. Y es el mismo adulto para ese mismo niño, porque se genera un vínculo. Esto es a nivel de adolescentes. Y yo tengo que aclarar que la diputada fue evaluada para ser tercero significativo, no fue evaluada para ser familia de acogida. Perdón, fue evaluada para ser tercero significativo, fue aprobada. Así es, fue declarada idónea por una institución externa al servicio y eso fue además informado al tribunal respectivo. Y en esa calidad entonces es que se vinculaba con esta menor, que la llevó a una actividad recreativa, que una vez la diputada cuenta que le pasó su tarjeta para efectos de comprar unos útiles escolares, entiendo, sí. y algunas otras cosas. Ahí entramos en un tema que es un poco más complejo porque entramos en temas que son reservados respecto de la causa proteccional y por eso yo quería hacer la distinción, pero sí aclarar que la diputada fue evaluada como tercera significativa idónea. Respecto de los otros antecedentes que aparecen en el reportaje, se basan
en un documento que es reservado y confidencial que el servicio emitió en base a una solicitud en el marco de un oficio de fiscalización de la Cámara de Diputados. Nosotros le hicimos saber a la Cámara que se trataba de antecedentes que tienen que ser manejados con absoluta reserva y confidencialidad por cuanto incluyen los datos proteccionales de un adolescente. Sin saltarnos el secreto, por cierto, solo para entender cómo funciona, ¿la Cámara de Diputados pidió a raíz de esto una información o había pedido información respecto de una menor en específico o de un centro en específico o de qué? No, pidió expresamente respecto de esta relación. Que Esta fue relación. el diputado Juan Irarrázaval, sino por ser presidente de la Comisión de Claro, a Familia. nosotros nos llega el oficio de fiscalización y se prepara el oficio, se responde. Nosotros respondemos cientos de oficios de fiscalización de la Cámara. Pero, director, dado que son temas de menores, que responden a una protección de datos, por así decirlo, aún más estricta por tratarse de menores, ¿tiene potestad la Cámara para decir, mire, yo quiero meterme en el vínculo de la Pepita con esta cuidadora o con esta tercera, quiero que usted me informe a mí? ¿Con qué? Porque una cosa es que lo pide un juez, me imagino, pero ¿por qué un diputado de la República, más allá del caso concreto, podría tener personería? Porque yo podría decir también que yo, como ciudadana que pago mis impuestos, quiero información. No sé si corresponde. Por ejemplo, el caso particular de los diputados y diputadas que tienen la facultad fiscalizadora, ellos pueden incluso realizar visitas a las residencias para hacer una fiscalización en terreno. Sí, pero una fiscalización en terreno es una visita que no tiene que ver con un vínculo particular de... Sí, iba para allá para Ya. poner el ejemplo Ya. que no ocurre con otras autoridades. O sea, otras autoridades tienen que programar visitas, un diputado o diputada puede llegar a una residencia usando su facultad fiscalizadora. En este caso particular se usó la facultad fiscalizadora para pedir antecedentes específicos. Nosotros respondemos, como respondemos en general a los oficios. En este caso particular se señala de que los datos son reservados y confidenciales y por lo tanto solo se le deben, en ese caso, presentar al diputado solicitante, no se le entrega copia, Ya. no, sino que es citado en la Cámara para que vea la respuesta, pero no le llega copia a los diputados. O sea, no le llega copia de los antecedentes. Él Exacto. tendría que ir como ir a la biblioteca a leerlo Exactamente. y no llevarse una copia, ni una Exactamente. foto, ni nada. Y eso es lo que nosotros pedimos, esa reserva y confidencialidad, en tanto se está cumpliendo una labor fiscalizadora y en ese sentido nosotros hemos tenido total transparencia con todas las solicitudes que nos han hecho. ¿Y esa solicitud cuándo la recibieron? La recibimos el año pasado. Como eran varios antecedentes, algunos de esos antecedentes no se entregaron y se les informó que, por ejemplo, si quería revisar algunos antecedentes tenía que ir directamente a la residencia en particular. Y los otros antecedentes que eran oficios o documentos que teníamos en nuestro poder, esos se remitieron. Ahora, director, estamos conversando con Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia. Hoy día conversábamos con la diputada Orsini. Lamentablemente, como pasa muchas veces, que temas reservados terminan en la prensa. Que no vamos a cuestionar el rol de la prensa, es parte de nuestro rol justamente muchas veces publicar información que se puede considerar de interés público. Que esté verificada. Y que esté verificada, y ahí quiero dejar de lado los cuestionamientos que pueden existir en el reportaje en sí mismo, ¿no? Pero lamentablemente eso terminó en la prensa. Eso significa que alguien, independiente que el diputado Irarrázaval negó que haya sido él, alguien utilizó mal la cadena de información o derechamente la filtró. En la medida en que asumamos que salió de ahí y no directamente de alguien al interior de la residencia, por ejemplo. Pero la diputada acusa con que efectivamente en medio de este traspaso de información alguien termina filtrando esto y de hecho anuncia acciones legales. Acá en específico dice que se iba a querellar contra el servicio. ¿Cómo se responde a eso? Sí, la diputada lo planteó. Yo tuve una conversación con ella el día lunes en la Cámara, en la Comisión de Familia. Yo lo que puedo asegurar es que nosotros hemos cumplido con la reserva y confidencialidad de la información. Este es un servicio que tiene un alto estándar en materia de confidencialidad de los datos. Nosotros no entregamos información si no hay un convenio de por medio y nos aseguramos que se mantenga la fiabilidad de la reserva. Y por otro lado, nosotros cumplimos los mandatos, tanto así que este documento tiene un carácter distinto, no lo manejan distintos funcionarios, no queda en un repositorio, sino que va directo a la Cámara.
Eso es lo que hoy planteó la diputada respecto a una querella. Nosotros obviamente vamos a entregar todos los antecedentes que se requieran. Entendemos que la transparencia tiene que ser total respecto de investigar si es que acá hubo una filtración, dónde se produjo. Nosotros como servicio somos los más interesados es que los antecedentes proteccionales de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, porque está bajo protección del Estado, es decir, esa adolescente en su minuto estuvo en una residencia y nosotros estuvimos a cargo, se protejan sus antecedentes. Y entendemos que ojalá eso siempre sea así. Hoy en una entrevista en el propio canal, la periodista nos señalaba que tuvieron además un estándar de custodia de los antecedentes personales del adolescente también más alto, lo que a mí me parece muy bien. No lo hemos tenido en otras ocasiones, por lo tanto me parece bien que se haya resguardado. No se dio a conocer ni el nombre de la residencia, no se dio a conocer ni el nombre de la niña, ni la edad. Por lo tanto, entendemos que ahí hubo una preocupación que nosotros también valoramos. Yo en el fondo lo que quisiera plantear, y que si hay que investigar, que se investigue, de verdad yo quiero en ese sentido plantear que nosotros hemos actuado con total transparencia ante un oficio y la labor fiscalizadora de la Cámara, sobre todo en un servicio, y lo quiero plantear así, que yo creo que el estándar de transparencia que debemos dar es más alto. Es más alto porque este servicio nace a partir de una situación crítica de desconfianza sobre la respuesta del Estado al cuidado de niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo siente usted que este nuevo servicio de protección responde a ese, si se quiere, estigma con que venía la infraestructura antigua? Cuando, hay... La Defensoría de la Niñez ha presentado una querella, ¿no es verdad? Supimos que en enero también un chiquitito de 3 años y medio se ahogó, entiendo, porque nadie se dio cuenta que estaba en medio de una actividad de piscina en una situación de inmersión. O sea, se ahogó pareciera... Igual lo que pasa es que esto está en proceso de investigación por parte de la Fiscalía Oriente. Sí. Los datos que nosotros disponemos y que entregamos a la Fiscalía no dan cuenta de aquello. Ese día en esa residencia habían 80 niños presentes en total, 74 al minuto del accidente, con 40 adultos. En esa sala había 4 adultos, 10 niños, incluidos en el juego una piscina plástica que tenía algunos centímetros de agua. Sí. Por lo tanto, la investigación, desde nuestra perspectiva, es una hipótesis de un accidente, pero es finalmente la investigación que haga el Ministerio Público el que va a determinar. Pero nuestros antecedentes, la grabación de imagen y lo que se ha entregado, no dan cuenta de aquello que se plantea de esa manera. Ajá. Director, y yendo ahora al tema de cómo funcionan las familias de acogida y la fiscalización, obviamente, de situaciones que se puedan dar. Me imagino que independiente que este es un sistema que es tremendamente útil, que ustedes sí reciben denuncias sobre eventuales irregularidades que puedan ocurrir en casos específicos, ¿no? Sí, mira, hay algo dentro de todo lo malo, porque efectivamente hay algo muy malo, y es que el año pasado nosotros tuvimos más de 22.600 niños separados de su familia en cuidado alternativo. Son cifras similares al año 2010. Se había producido una baja y vuelve a subir, y si uno considera que ahora hay menos niños, significa que es un problema mayor. Lo que ha cambiado, eso sí, es que el año pasado 3 de cada 4 niños que fueron separados de su familia fueron a una familia de acogida. Y eso es algo positivo, más de 16.000. Y en residencia alrededor de 7.000 en total durante todo el año. Eso es positivo porque lo que queremos es preservar el ambiente familiar. Entendemos que la familia es el espacio natural de cuidado, y por lo tanto, si es que una familia de origen no es la que entrega ese cuidado, nosotros tratamos de buscar otra familia. Y por cierto, hay un acompañamiento de un equipo profesional. En el caso de que hay una situación que requiera tomar una medida excepcional, eso se notifica, los equipos acompañan, y hemos tenido casos en los que efectivamente ha debido suspenderse el acogimiento cuando hay una denuncia o cuando hay un hecho que puede ser constitutivo de delito o cuando hay una negligencia. Que se observa una negligencia. En esos casos, obviamente se levantan las alertas y lo que intentamos, ojalá que ese niño vaya a otra familia de acogida. Y ahí es donde nos surge la necesidad de contar con más familias de acogida de emergencia, que son aquellas que están disponibles permanentemente, ya sea a las 2 de la mañana, un fin de semana, porque hay un niño abandonado en un hospital o porque, no sé, Carabineros encontró a un niño deambulando solo en la madrugada, por ejemplo. Ojalá tener familias de acogida de emergencia, que ese niño pueda ir a un espacio que sea protector.
el esfuerzo que se hace en la residencia es significativo, pero nunca la residencia va a poder reemplazar el afecto, el cariño de una casa. Director, yo entiendo que la declaración de idoneidad tiene que ver con no solamente el cumplimiento de ciertos requisitos, sino que es una entrevista, o sea, tiene que ver con el caso a caso. Así es. Sin embargo, para llegar a esa instancia hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Podríamos contar a los auditores cuáles son esos requisitos por si alguien estuviera interesado y quisiera abrir su casa y su corazón? Así es. Bien, los requisitos legales que tienen que ser personas mayores de 18 años, que no tengan inhabilidades para trabajar con niños o que no tengan condenas. Esos son los requisitos legales. Sin embargo, hay otros elementos que se evalúan también. Por ejemplo, que nadie del grupo familiar se oponga. Claro. Ese es un elemento importante. O sea, hay otro niño en la casa y no quiere, podría ser un problema. Que haya un ingreso regular. No planteamos un monto, pero sí un ingreso regular, porque el aporte que hacemos nosotros es entre 100 y 200 mil pesos al mes, que entendemos que no cubre los costos de crianza de un niño, por lo tanto es un aporte. También que haya redes de apoyo. Esto porque, bueno, a todos nos puede pasar que, no sé, alguien tiene un accidente que tiene que, o necesita ir a una urgencia o una cita médica. ¿Quién se queda cuidando a ese niño o niña? Hay que tener una red de apoyo. Las personas no tienen que tener intención de adoptar. Si una familia tiene intención de adoptar, puede postular al proceso de evaluación para la adopción, que hoy está siendo un poco más rápido que antes, todavía no es lo ideal, estamos avanzando para que ojalá sea mucho más rápido. Y lo último, dentro de las consideraciones, es que dependiendo de la expectativa, es que se evalúa también aspectos, por ejemplo, de que tenga o no un dormitorio disponible o adicional. Claro, si es una guaguita recién nacida, es distinto que si es una personita ya más... O si tiene una expectativa de un niño más grande y a lo mejor puede compartir dormitorio con uno de sus hijos, depende de las edades. Entonces, ese también es un factor que se considera. Pero despejemos que estar casado ni estar en convivencia, ser de a uno, de a dos, no es requisito. No. Tenemos unos acogimientos bien hermosos de mamás con hijas, ¿ya? Que entre las dos hacen un acogimiento, parejas, o sea, hermanos, por ejemplo, que son familia acogedora. ¿Parejas homosexuales? Así es. Tenemos un caso que a mí me gusta mucho su historia, porque ellos acogen a un niño que tenía varios problemas de salud de base, y ellos, después de varios intentos, ellos se atreven, y en ese proceso hacen un nuevo acogimiento de una recién nacida, una pequeñita, y ha sido tan positivo para el pequeño más grande. Esto de tener hermanita chica. Es más, ellos nos contaban la historia y nos decían, no, sí, nos recomendaron, el propio equipo como de atención del niño mayor, les recomendaba que necesitaba un hermano o hermana para su desarrollo. O sea que doble bien, digamos. Y ha sido espectacular. Ellos están muy cansados, nos comentaban la última vez, pero, claro, pero obvio. ha sido súper hermoso ese acogimiento, porque Qué además estuvieron disponibles, y además esto de pensar en qué es lo que le iba a hacer mejor al más grande, ha sido un acogimiento súper bonito. Director, ¿qué pasa con ese 1 de cada 4 niños que no encuentran familia acogida? Mira, en las residencias lamentablemente hemos tenido un aumento. En los últimos 4 años las familias de acogida han aumentado más de un 60% la cobertura, lo que es positivo, pero las residencias igual han aumentado un 17%. Sobre todo de 0 a 3 años hemos tenido un aumento. Ahí en el caso de recién nacidos tenemos un foco asociado al consumo de drogas durante el embarazo, abandono hospitalario. En el caso del norte tenemos un fenómeno migratorio bien significativo en la zona norte. Y en el caso de adolescentes, lo que ha aumentado muchísimo es el desistimiento de los cuidados. Es decir, que los propios padres recurren a un tribunal para devolver al hijo, como quien dice. Yo no soy capaz, no puedo, no quiero, no. Generalmente asociado a temas de salud mental, a temas también de consumo, de conducta transgresora. Entonces son familias muy superadas y que dicen, yo ya no puedo. Director, y en general ese niño, ese 25% de niños, digamos, que no es acogido, hay una suerte de discriminación, digamos, por edad. O sea, son los mayores los que quedan más solos, o son los que tienen algún problema de salud de base los que se van quedando como más atrás en la fila. Lo que vemos es que en el caso de los niños más pequeños nos es más complejo encontrar familias de acogida cuando hay necesidades especiales de salud, cuando hay alguna enfermedad de base o alguna neurodivergencia, alguna discapacidad. También los grupos de hermanos. Claro. Ahí nos es mucho más difícil encontrar familias disponibles. A recibirlos juntos. Porque la idea es que mantengan la fraternidad y que se mantengan juntos.
y mayores de 7 años. Esos son, yo diría, los grupos en los que es mucho más complejo encontrar familias de acogida y también familias adoptivas. Estamos haciendo algunos esfuerzos más innovadores. Por ejemplo, en el caso de grupos de hermanos, familias estén disponibles a acoger o adoptar por separado, pero mantener el vínculo de los hermanos. Y de esa manera, digamos que no se mantengan en el sistema residencial. Ese es un esfuerzo importante y por eso creemos que esto es absolutamente comunitario. Sí, acá, además, la sociedad tiene que avanzar a una cultura de acogimiento familiar. Lo que vemos con las familias que tienen dificultades en los centros de salud, en los establecimientos educacionales, las preguntas que hacen las propias familias. Dice, pero ¿por qué está si no es tu hijo? O sea, como también nos falta avanzar un poco. Nos falta a nosotros, al vecino común y corriente, digamos. Hay poca amabilidad respecto de las familias de acogida. Eso también yo diría que es un poco raro porque el acogimiento familiar en Chile es histórico. Pero uno pensaría además, director, en mi ignorancia, que si uno se encuentra con una familia cuidadora es como me saco el sombrero, qué generosidad, qué sacrificio, como que me cuesta entender que alguien diga, ¿y tú? ¿Por qué andas con ese niño que no es tuyo, no se parece a ti, es de otro color, de otro tamaño? Nos pasa. Así es. Pasa. Y sobre todo, además, por el tal temor de qué pasa cuando viene la separación. Está bien. Efectivamente, ese es un temor natural. Hay dolor y debiera haber dolor porque nosotros propendemos a que haya un vínculo, que genere ese vínculo, ojalá se mantenga en el tiempo. Pero creemos que tenemos que avanzar hacia una cultura de acogimiento familiar y se los doy como exclusiva, no los voy a dar los detalles, pero como exclusiva, es que acabamos de finalizar un acuerdo con la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Y en los próximos días les vamos a dar a conocer una serie de beneficios laborales que la Dirección del Trabajo señala que las familias de acogida también podrían tener. Lo que les facilita al chileno ser... Exactamente. Súper. Desde el pre-postnatal, o sea, como hay algunos beneficios, los vamos a ir dando a conocer en los próximos días, pero que creemos que es clave, que familias que tienen interés, pero tienen que trabajar y obviamente eso les dificulta ser familia de acogida. Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia. Muy bueno bien, que dijiste largo, completo. Siempre. Servicio de protección. Eso. El Servicio de Protección, pero a propósito de este tipo de situaciones específicas, es bueno que tengamos la oportunidad de conversar también a nivel más general de cómo funciona justamente el sistema de familias de acogida. Muchas gracias por habernos venido a visitar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, director. Bien, el dato musical con Juan Manuel Astorga, son las 6 de la tarde con 33 minutos.